La luz del letrero de neón de la tienda de abarrotes de Mariana, en las afueras de Toluca, parpadeaba con un zumbido intermitente. El ritmo era lento y monótono, un eco de sus propios turnos de noche. El silencio era su único compañero, interrumpido solo por el zumbido constante de los congeladores de refrescos y el lejano aullido de un perro. Hacía tiempo que los últimos clientes habituales habían desaparecido en la oscuridad de la carretera. Si eres un apasionado de historias como esta, suscríbete, activa la campana y dinos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. De pie, detrás del mostrador, Mariana se movía casi por inercia, limpiando la misma superficie de formica por tercera vez. Fuera, el estacionamiento estaba vacío, un vasto mar de asfalto oscuro, liso como el vidrio bajo el cielo nublado. A lo lejos, el esqueleto de un centro comercial abandonado se erguía como una lápida, sus ventanas rotas reflejando la luz tenue de la tienda. Era una escena de calma perfecta, demasiado perfecta. Mariana sintió el primer escalofrío en la nuca, no por el frío, sino por una sensación sutil de que algo estaba mal. Lentamente alzó la vista hacia las grandes ventanas y lo vio. Ahí estaba, de pie junto al poste de luz más alejado, justo en el límite donde el estacionamiento se desvanecía en la oscuridad del centro comercial. Era un hombre con una gorra oscura, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Su postura era casual, casi perezosa, pero la inmovilidad era lo que perturbaba a Mariana. No estaba fumando, no estaba en su teléfono, ni siquiera se movía para ajustar su peso. Simplemente estaba allí, estático. Mariana parpadeó y un destello de luz del poste se reflejó en la gorra, cegándola por un segundo. Cuando su visión se aclaró, el hombre seguía en el mismo sitio. Se dijo a sí misma que quizás su auto se había descompuesto, que quizás estaba esperando un taxi. Pero el silencio era profundo y ella podía oír el leve eco de sus propios pensamientos en la quietud de la tienda. Pasaron 10 minutos, luego 15. Ella continuó con su tarea de rellenar los estantes de dulces, pero sus ojos volvían a la ventana una y otra vez. Cada vez que lo hacía, la sensación de estar siendo observada se hacía más fuerte. En su mente, el hombre se había convertido en un punto negro que no encajaba en el panorama. Él no se movía. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia la tienda, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Un camión de entregas de pan entró en el estacionamiento, rompiendo el hechizo. El conductor, un hombre amable y charlatán, se detuvo y bromeó con ella. Durante esos minutos de charla, Mariana se sintió segura. Su pulso volvió a la normalidad. Se rió de una de las bromas del hombre, pero en el instante en que el camión se alejó, dejándola de nuevo en el vacío, el silencio volvió. Y el hombre, él no se había ido, no se había movido. Seguía bajo el poste de luz, su figura imponente y perturbadora. Mariana se dio cuenta de algo con un escalofrío que le recorrió toda la espalda. El hombre no estaba esperando algo, estaba esperando por ella, y la noche era larga. No te vayas. El verdadero terror de esta historia apenas comienza. El reloj de pared, con su tic-tac rítmico, se convirtió en una tortura. A la 1:00 AM, un par de universitarios entraron por unas botanas. Mariana se sintió aliviada por la presencia de otras personas, un breve respiro del pavor que se había instalado en su estómago. Mientras cobraba, sus ojos se desviaron de nuevo hacia la ventana. El hombre seguía allí. Los universitarios no se dieron cuenta de él. Sus risas y conversaciones llenaban el pequeño espacio. Al salir, su mundo volvió a ser ella y su observador. El silencio se hizo denso. Mariana sintió que el aire se le pegaba a la piel. A la 1:30 AM decidió que ya era suficiente.
Tomó su teléfono celular, se sentó detrás del mostrador y trató de buscar en las noticias locales. Nada. Nadie había reportado un vehículo averiado. No había alertas. El vacío de información era casi tan aterrador como la figura inmóvil en el estacionamiento. Decidió no llamar a la policía. ¿Qué diría? Hay un hombre parado en el estacionamiento de mi tienda. Se sentiría ridícula. Con la sensación de ser una rata en una trampa, Mariana se dirigió al almacén. La puerta de la oficina trasera, una losa de madera maciza, parecía un refugio. Una vez dentro, se prometió a sí misma que se quedaría ahí hasta que el sol saliera. La pequeña luz parpadeante en el techo de la oficina emitía un zumbido tranquilizador. Se sentó en la silla giratoria y miró la pantalla de la cámara de seguridad. El hombre era solo una pequeña mancha oscura en la pantalla, pero entonces algo en la pantalla de seguridad la hizo congelarse. Había una segunda cámara que monitoreaba la zona de servicio del lado de la tienda, una zona oculta desde la ventana principal. En esa pantalla pudo ver que la silueta del hombre no estaba en el poste de luz. En cambio, estaba parado junto al gran contenedor de basura, mucho más cerca de la entrada lateral. A Mariana le dio un vuelco el corazón. ¿Cómo pudo haberse movido tan rápido? ¿Y por qué no lo había visto? Su mente, en pánico, empezó a buscar una explicación racional. Tal vez se había distraído contando monedas, o quizás su cerebro la estaba engañando. Pero la sensación de irrealidad la golpeó como un puñetazo. Se quedó mirando la pantalla, su respiración superficial, su corazón latiendo con fuerza. Unos minutos después, el teléfono de la tienda, ese que rara vez sonaba, sonó. Mariana se sobresaltó. Su mano tembló cuando lo levantó. El número en la pantalla no se mostraba. Era desconocido. Su pulso se aceleró. Vaciló. Tal vez era un cliente. Tal vez era el repartidor de pan que se había olvidado de algo. O tal vez era el hombre. Con la mano temblorosa respondió: Abarrotes La Esperanza. Buenas noches. Una voz baja y tranquila respondió: Estás ahí. He estado observando. Mariana soltó el teléfono, que cayó al suelo, y el ruido de la llamada perdida reverberó en la quietud de la tienda. El hombre al otro lado del teléfono no le había pedido nada. Solo había confirmado su presencia. Era una prueba. Sabía que ella estaba allí. Y sabía que ella lo había visto. Mariana permaneció en el suelo, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, el zumbido de los congeladores de nuevo como su única compañía. Lentamente se levantó, su mano aún temblorosa mientras levantaba el teléfono del suelo. La llamada había terminado. No había rastro, no había rastro, no había sonido. Miró la cámara de seguridad. El hombre había desaparecido. El vacío del estacionamiento le pareció una burla. Pasaron los minutos. 10, 15. Mariana no podía mantenerse quieta. Cada segundo de silencio era más pesado que el anterior. La calma era una farsa. Con cada tic del reloj se convencía más de que él estaba cerca. A las 3:15 a.m. sintió un alivio fugaz al ver el brillo de los faros de otro auto. Un camión de entregas de panadería se detuvo. El motorista bajó, saludando amablemente. Mientras el panadero descargaba las cajas, bromeando sobre el calor de la noche, Mariana se aventuró a asomarse por las ventanas delanteras. El hombre había vuelto. Estaba de nuevo bajo el poste de luz, en el mismo lugar donde lo había visto por primera vez. Era como si el tiempo se hubiera reiniciado, como si los últimos minutos de terror no hubieran existido. El panadero le ofreció un panecillo recién horneado. «Me parece que te vendría bien, chica, no tienes buen color», dijo con una sonrisa. Mariana forzó una sonrisa y aceptó el gesto de bondad. Pero al mirar al camión, notó algo.
una pequeña línea curva de arañazos frescos en el costado de la camioneta. Parecían como si alguien hubiera intentado agarrarse o rasguñar o ambas cosas. Era una brecha en la falsa normalidad, un recordatorio tangible de que algo no estaba bien, incluso si otros no lo vieran. El panadero no lo notó, tan concentrado en su conversación. «Parece que alguien intentó trepar por tu camión», bromeó Mariana, su voz temblorosa. El panadero frunció el ceño, se encogió de hombros y dijo: «Bah, debe ser una rama de algún arbusto por ahí. Hay un montón de ramas caídas en el camino. Siempre le pasan cosas a los vehículos». El hombre asintió con la cabeza. Le dio un panecillo y se fue. Pero Mariana se quedó helada. Él nunca había subido al camión. Él estaba en el estacionamiento. Entonces, la única forma en que él podría haber hecho ese rasguño era si hubiera estado allí, justo a su lado, en el estacionamiento, y ella no lo hubiera visto. No te olvides de darle a me gusta y de suscribirte, que vienen muchas más historias como esta. La tranquilidad que el camión de entregas había traído se desvaneció con sus luces traseras. El estacionamiento volvió a ser un lienzo de oscuridad, y el hombre, una figura inamovible bajo el único poste de luz que funcionaba. Mariana no podía apartar la vista de él. Sus nervios estaban a flor de piel. Cada fibra de su ser le gritaba que el peligro era real y que estaba a punto de suceder. El reloj marcaba las 4:00 a.m. Con la mano temblorosa, Mariana agarró su teléfono, se levantó de su asiento y se dirigió a la puerta trasera. Necesitaba salir. Quería llegar a su coche, arrancar el motor y escapar de ese lugar. Se repitió a sí misma que era una locura, que el hombre era probablemente un vagabundo perdido, pero la voz en su cabeza se negaba a aceptar una excusa tan simple. Salió al estacionamiento, el aire de la noche más pesado que antes. El zumbido de la luz del poste era el único sonido, una nota aguda en la sinfonía de la quietud. Su corazón latía con fuerza. Miró hacia el poste de luz. No había nadie. El espacio estaba vacío. La luz parpadeaba sobre el asfalto. El pánico se apoderó de ella. El miedo a lo desconocido era peor que el miedo a lo conocido. Mariana miró a su alrededor. El estacionamiento seguía vacío. El centro comercial abandonado seguía en silencio. En un segundo, sus ojos se posaron en su propio coche. Y ahí estaba él. No estaba parado junto a su coche como una persona normal. Estaba inclinado, con la mano izquierda apoyada en el capó. No la miraba, ni siquiera la reconocía, solo miraba hacia el horizonte. Era como si la estuviera esperando, como si supiera que ella vendría. Era el colmo. Él había roto todas las reglas no escritas de la convivencia. Mariana dio un paso atrás, un grito atrapado en su garganta. Lentamente buscó las llaves de su coche. En el silencio de la noche, el tintineo de las llaves en sus manos fue como el sonido de una campana, alertando a la figura inmóvil de que ella estaba allí. El hombre se enderezó. Muy lentamente se alejó del coche, pero no se fue. Se quedó parado a unos pocos metros, mirándola directamente. No había emociones en su cara, no había odio, ni malicia, ni siquiera el más mínimo signo de interés. Sus ojos eran como pozos sin fondo, vacíos, fríos. Ella sintió una punzada de terror. Era como si la estuviera mirando, pero no la viera. Era como si fuera una cosa inanimada, un objeto en su camino. Con una ráfaga de adrenalina, Mariana se dio la vuelta y se apresuró a entrar en la tienda, cerrando y echando el cerrojo detrás de ella. Se dejó caer de espaldas contra la puerta. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de la policía. Pero antes de que pudiera hablar, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Miró a través de la ventana. Él seguía allí, mirándola. El teléfono en su mano vibraba y supo. La llamada no era para ella, era para él. La llamada terminó. El teléfono que Mariana sostenía
ahora un peso muerto en su mano, dejó de sonar. Se atrevió a mirar por la ventana. El hombre ya no estaba parado frente a su auto. Había desaparecido, engullido por las sombras del centro comercial abandonado. Un alivio fugaz la recorrió, seguido de una punzada de miedo aún mayor. No se había ido, solo se había ocultado. Tomó aire, temblando, y marcó el número de la policía de Toluca. Con la voz entrecortada, les contó lo que había sucedido. Un hombre sospechoso en el estacionamiento, su extraña inmovilidad, la sensación de estar siendo observada. El operador en el teléfono escuchó con calma, pero la voz parecía escéptica. «Entendido, señorita. No se mueva. Enviaremos una patrulla para verificar». La espera fue insoportable. Cada sombra en el estacionamiento parecía moverse. Cada sonido distante parecía ser pasos que se acercaban. Mariana se quedó de pie, pegada a la ventana, los ojos fijos en la negrura que había tragado al hombre. El silencio de la noche, una vez tan acogedor, era ahora una amenaza. Finalmente, 2 vehículos de la policía llegaron, con las luces apagadas para no alertar a nadie. 2 oficiales salieron, sus linternas cortando la oscuridad mientras se acercaban a la tienda. Mariana los recibió en la puerta, con la respiración entrecortada. El oficial principal, un hombre de rostro serio y voz suave, le preguntó qué había pasado. Le contó la historia de nuevo, sus palabras perdiendo coherencia mientras hablaba. Los oficiales registraron el estacionamiento, sus linternas bailando en la oscuridad. Miraron debajo de los autos, revisaron los arbustos e incluso se aventuraron hacia el centro comercial. Pero no encontraron nada, ni un solo rastro. Se disculparon con Mariana por la falsa alarma, diciéndole que a veces la noche puede jugar con la mente. «Mantenga la calma, señorita. Vaya a casa y descanse», dijo el oficial. Probablemente era solo un vagabundo, pero Mariana sabía la verdad. El hombre no era un vagabundo y la noche no había terminado con ella. Si quieres ver más contenido como este, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir esta historia. La mañana siguiente, la luz del sol se sintió como un intruso en el mundo de sombras en el que Mariana había vivido durante su turno. La tienda de abarrotes, bañada por el resplandor de la mañana, se veía tan normal y acogedora que casi parecía una burla. El turno de día, un hombre mayor llamado Jorge llegó para relevarla. Mariana, con los ojos hundidos y el pulso aún acelerado, no le contó nada. ¿Qué le diría? Un hombre invisible me acosó toda la noche. Jorge, notando su estado, le preguntó si estaba bien. Mariana asintió, recogió sus cosas en silencio y salió. Caminó lentamente hacia su coche, su corazón latiendo con fuerza a medida que se acercaba. Su mano temblaba mientras sostenía la llave y la abrió con cuidado. Cuando se agachó para desbloquear la puerta del pasajero, sus ojos se posaron en el capó. Y ahí estaba, una huella. No una huella de polvo, sino una marca sucia y difusa. Una huella de la mano de alguien. Y no era una huella normal. Los dedos estaban extendidos y se veían claramente las marcas de las uñas. Era como si la mano hubiera sido presionada con fuerza contra la superficie, como si la persona se hubiera agarrado a la pintura. Mariana se quedó mirándola, incapaz de apartar la vista. Las palabras del policía resonaron en su cabeza. Probablemente solo fue un vagabundo, pero los vagabundos no hacen eso. Los vagabundos no se agarran a los autos de personas al azar, ni los miran con ojos vacíos. Los vagabundos no saben dónde está una persona. Mariana sintió náuseas. Se subió al coche y se alejó. Condujo con la mirada fija en el espejo retrovisor, como si esperara ver una figura solitaria en la distancia. Pero no había nada, solo la carretera vacía. El miedo la siguió hasta su casa. En los días siguientes,
El miedo la acompañó a todas partes. Se convirtió en una sombra que se negaba a desaparecer. Cada vez que iba a trabajar, estacionaba su coche justo debajo de la luz más brillante, como si la luz pudiera protegerla. Pero en su corazón sabía que la luz no la protegería. Una semana después, la huella de la mano ya no era visible. Se había desvanecido, borrada por la lluvia y el tiempo. Pero en la mente de Mariana, la huella era tan clara como el día en que la había visto. Y de vez en cuando, en el silencio de la noche, se encontraba mirando hacia el estacionamiento, buscando una figura solitaria en la oscuridad. Y a veces, cuando un auto pasaba por la carretera, se le ponía la piel de gallina, convencida de que los ojos fríos y vacíos del hombre la seguían. La tienda de abarrotes se había convertido en una prisión para Mariana, pero el miedo no se confinó a sus 4 paredes. Se infiltró en su vida diaria, cambiando su rutina de formas sutiles pero significativas. Dejó de conducir. Su coche, una vez un símbolo de libertad, era ahora un recordatorio del terror que había vivido. En su lugar, empezó a tomar el autobús. Al principio, era una decisión puramente práctica, pero pronto se convirtió en un ritual lleno de paranoia. En el autobús, se sentaba siempre en la parte delantera, cerca del conductor. Evitaba las ventanas y mantenía la vista baja. El zumbido del motor era un consuelo, el sonido constante de la vida normal, pero incluso en la seguridad de la multitud se sentía expuesta. Sus ojos buscaban constantemente la silueta familiar en la calle. Un hombre de la misma estatura que el hombre de la tienda, una chaqueta similar, una gorra oscura, cualquier cosa. La primera vez que lo vio en el autobús, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era un hombre alto, con una gorra oscura, sentado en el asiento de atrás. No la miraba directamente, pero sus ojos estaban fijos en el reflejo de la ventana, como si estuviera observando a alguien. Mariana se quedó inmóvil, sin atreverse a hacer un movimiento. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Se bajó del autobús en la siguiente parada, sin importar que no fuera la suya. Los días se convirtieron en semanas. El hombre se convirtió en una constante en su vida. Lo veía en el autobús, en la calle, en la tienda. No siempre la seguía. A veces simplemente estaba allí, una figura inmóvil en el fondo de su visión. Su presencia era una especie de recordatorio silencioso. La paranoia de Mariana se intensificó. Dejó de ir a los lugares que solía frecuentar. Dejó de ver a sus amigos. Su vida social se desvaneció, reemplazada por una rutina monótona y aislada. Su mundo se había encogido hasta el tamaño de un guisante, con solo 3 puntos: su casa, la tienda de abarrotes y la ruta del autobús. Pero una noche, mientras caminaba hacia su casa, sintió un cambio en el aire. El silencio de la noche era diferente, más profundo, más aterrador. Un presentimiento recorrió su cuerpo. Se dio la vuelta para mirar la calle y su corazón se detuvo. El hombre no estaba en el autobús, no estaba en la calle. Estaba parado en la esquina de la cuadra, mirándola. Se bajó del autobús en su parada. Esta vez no la miraba de reojo. Esta vez la miraba directamente. El corazón de Mariana latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El hombre estaba ahí, en su parada, a unos pasos de distancia. No se movía, no hacía un sonido, solo la miraba, sus ojos como 2 agujeros negros en la oscuridad de la noche. El pánico se apoderó de ella y se dio la vuelta para correr. No miró hacia atrás, corrió por la calle, el sonido de sus pasos resonando en el silencio. Se sentía como si el hombre la estuviera persiguiendo, aunque no podía escuchar sus pasos. Podía sentir su presencia detrás de ella, una sombra que se negaba a desaparecer. Finalmente llegó a su casa, abrió la puerta y se encerró. Se apoyó contra la puerta, su respiración superficial, su cuerpo tembloroso.
Miró por la ventana, con el corazón en la garganta. El hombre estaba allí, de pie en la calle, mirando su casa. No se movía. Su rostro estaba sin emociones, una máscara de indiferencia. Era como si la estuviera estudiando, analizando su miedo, midiendo su reacción. Mariana se quedó mirándolo, con la mano en el teléfono, lista para llamar a la policía. Pero, ¿qué les diría? Hay un hombre parado en la calle frente a mi casa. No era un crimen. No había roto ninguna ley. Él estaba allí, simplemente. El hombre se quedó allí durante 5 minutos, una eternidad. Mariana, con el corazón en la boca, se preguntó qué haría. Si se iría o si se quedaría. Si la dejaría sola. Él no le dijo nada, simplemente se fue. La sombra se disolvió en la oscuridad, dejándola sola con su miedo y su paranoia. Capítulo 10. La conclusión. 500 palabras. La noche siguiente, Mariana dejó su trabajo. No podía volver. El miedo era demasiado grande, la amenaza demasiado real. Se quedó en su casa, las cortinas cerradas, la puerta con doble cerradura. Se sentía como una prisionera en su propio hogar. Su mundo se había encogido hasta el tamaño de su habitación. 6 meses después, la vida de Mariana volvió a la normalidad. Encontró un nuevo trabajo, un turno de día en un restaurante y se mudó a un nuevo departamento en otra parte de la ciudad. Se sentía segura, protegida por la multitud y la luz del sol. El hombre de la gorra oscura se había convertido en un recuerdo lejano, un fantasma de su pasado. Pero una noche, mientras caminaba de regreso a casa, sintió un familiar escalofrío. El zumbido de las luces de la calle parecía más fuerte, la sombra más oscura. Se dio la vuelta para mirar la calle y su corazón se detuvo. El hombre estaba allí, de pie en la esquina de la calle, mirándola. No la seguía, no se movía, solo estaba allí, en silencio. Su presencia una promesa de terror. Mariana corrió a su casa, se encerró y se escondió. La próxima vez que lo vio, estaba sentado en una banca en el parque, justo al lado de su apartamento. Esta vez, él no se fue. Se quedó allí observándola. Cada vez que Mariana salía, lo veía. En la tienda de comestibles, en la biblioteca, en el cine. Él no la seguía, pero su presencia era una constante en su vida. Era un recordatorio de que él estaba allí, de que él la conocía. Y el miedo regresó, más fuerte que nunca. Mariana supo que no importaba a dónde fuera, no importaba cuán lejos corriera, él la encontraría, él la seguiría, él sería su sombra. El hombre de la gorra oscura no era un fantasma de su pasado, era una realidad de su presente. Y él la estaba observando, siempre.